Hola, ¿cómo están? Yo soy Víctor Gordoa Fernández, director general del Grupo Imagen Pública, y bienvenidos a un nuevo episodio de Rock and Gold. El cine siempre ha estado presente en nuestras vidas. Es una de las bellas artes para poder entretenernos, ¿no? Es la forma en cómo alguien nos cuenta una historia y va dirigida cada una de ellas o cada obra cinematográfica va dirigida a un grupo en específico, buscando justamente crear estados de ánimo, momentos, situaciones que puedan hacer que el espectador se meta en esa historia que el director, de la mano del guionista, nos quieren contar. Pero dentro de todas las películas hay un punto fundamental que es la música. La música, de igual forma, nos da estados de ánimo. Dependiendo en el mood en el que estemos, vamos a escoger X o Y estilo de música o alguna canción en particular. Todos tenemos una canción que nos recuerda a algo o a alguien y muchísimas veces nos acordamos qué momento estábamos viviendo cuando sonaba qué canción. Qué canción estaba sonando cuando conocí a mi pareja, qué canción sonaba cuando nació alguno de mis hijos, qué canción sonó cuando pasó algo trágico. De hecho, en México tenemos ahí muy arraigado de algunas generaciones para acá el tema de la culebra con el cierre de campaña de un ex candidato que iba a la presidencia del país. Entonces, si se dan cuenta, todos, absolutamente todos, tenemos algo que vivir, principalmente con la música, pero también con el cine. Y aquí entro a un debate que siempre se ha dado, principalmente entre los cinéfilos de corazón o de hueso colorado y los melómanos, en el sentido de qué es más importante, la película por sí sola o la música dentro de la película. ¿Quién hace a quién? Podríamos decir que estamos entrando a un debate que sería el equivalente a un perro que se está tratando de morder la cola y que solamente va a estar dando vueltas sin llegar a un punto, ya que ambas son igualmente importantes. O habrá quienes decidan que no, que la música es la que hace la película. Y por supuesto, la gente más de cine, por decirlo de alguna manera, los directores, guionistas, que están metidos de lleno en la ejecución, elaboración y producción de una película, dirán que lo importante es la historia, que es el guión. Pero la realidad es que, repito, yo creo que no vamos a llegar a ningún punto. Existen compositores que han dedicado toda su vida a hacer música original. De hecho, las películas empiezan a crear su propia música. El ejemplo más claro, el ejemplo más significativo o el que casi todos ubicamos, Ennio Morricone, ganador de un sinnúmero de premios Oscar, evidentemente con mucho más nominaciones, pero que su película más emblemática o la que casi todos recuerdan es La Misión. Música original que ya ha traspasado todo tipo de, evidentemente, fronteras, pero también del momento del cine. Hay muchísimas bodas o muchos enlaces matrimoniales en los cuales utilizan la canción principal o el tema principal de La Misión. Evidentemente, hay escenas muy emblemáticas dentro de la película en la cual la música crea el estado de ánimo
para que sea considerada una de las obras maestras. Ese trabajo de Ennio Morricone ha hecho que la película haber tenido tanto impacto con estas escenas en las cuales la música creó un estado de ánimo muy fuerte en la audiencia, sea considerada su obra maestra. Por supuesto que hay muchísimas. Les repito, premios ha tenido un sinfín y un sinnúmero de premios en la historia de su carrera. No por algo es considerado el maestro que es, pero que justamente también el momento cultural, el momento político y el impacto que tuvo en su momento la película hizo que se hiciera mucho más grande. Ya que estamos con música original y que estamos hablando de estos temas, evidentemente no podemos dejar fuera dos. Una trilogía, la cual se filmó en el año de 1972 y que fue un gran impacto en la industria del cine. Es considerada una de las obras cinematográficas más grandes de la historia. Me refiero al Padrino, película la cual una gran historia dio para una trilogía. Mucha gente odió la tercera. Hay otros que se echan maratones de toda la noche viendo las 3 películas del Padrino y todas consideran obras de arte, pero que su música y su tema principal, no hay persona que no lo reconozca o conozca en todo el mundo. Es un tema que, como decía, ya brincó las fronteras de ser un mero tema cinematográfico y que se ha usado en un montón de caricaturas, series, parodias, programas de televisión y evidentemente cuando este tema suena, en automático nos está llevando a esa escena, ¿no? A la escena principal. Y algo curioso de este tema es que estaba considerado solamente para usarse en los créditos finales, pero a la hora que empezaron a medirlo y empezaron a ver que necesitaban crear estos estados de ánimo durante la película, tuvieron el gran acierto de ponerlo y justamente se cree ese ambiente cuando Don Corleone y su familia están viviendo momentos emotivos. La otra película a la que me refiero también parte de una trilogía y la historia dio para mucho más. Aquí habrá algunos que digan la trilogía, la historia o el negocio, pero el chiste es que dio para otras 3 películas y de ahí se desprendieron muchas otras en torno a los personajes de la película. Me refiero a Star Wars. Y son 2 temas principalmente. El primero, el tema de inicio, con el cual empieza la película, y el segundo, la marcha imperial, que si ahorita, de igual forma que con la música del Padrino, nos ponen la marcha imperial, todos nos estamos imaginando que alguien muy malo se va a aparecer. A lo mejor puede ser que no sea Darth Vader, pero algo malo va a suceder. Ahorita ustedes en su cabeza musicalicen con la marcha imperial, tóquenla en su cabeza y van a ver cómo inmediatamente su estado de ánimo va a cambiar y van a sentir, por decirlo de alguna manera, que algo malo se acerca o que algo malo va a pasar. Y ya que hablamos de que algo malo va a pasar o de que algo va a suceder, también las notas principales del tema Tiburón. Tun, 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 tun. Y mientras más rápido y más fuerte lo hagan, más cerca está el depredador. Y si ustedes se fijan, todas las películas, principalmente de suspenso
o de terror, crean momentos de tensión con alguna música, con algún sonido que se va haciendo cada vez más grande, cada vez más fuerte, y hasta nosotros mismos, cuando estamos viendo la película, hasta nos preparamos, físicamente hablando, me refiero, hasta nos contraemos un poquito, y si nos da miedo hasta cerramos los ojos, porque nada más estamos pensando en el, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y muchas veces, como el director, los productores de las películas, ya saben que esto pasa por nuestras mentes, solamente crean la tensión y no pasó nada. Y aprovechan el momento en el que nos relajamos para justamente soltar y que venga el impacto con la escena dentro de la película. Si bien son muchas las películas que podríamos seguir con esta lista de ser extraordinarias en su música original, yo creo que estas tres nos dan un buen ejemplo y sobre todo, a mi parecer, son las tres que han podido pasar esa barrera del cine hacia la vida popular. Tal cual, hacia la vida popular. Y podemos estar estimulando, o nos han ido estimulando, con este tipo de canciones, con este tipo de sonidos, notas, melodías, en las cuales ya se han vuelto parte de nuestra vida diaria. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando existe esta mezcla entre música original y el soundtrack? ¿No? Está ya no muy de moda, porque ya yo creo que cada vez la moda es menos, pero durante mucho tiempo, principalmente a finales de los 80, principios de los 90 y hasta los 2000 más o menos, el hecho de comprar un soundtrack. Las películas se dieron cuenta de que si bien por un lado es importante musicalizar la historia, las escenas, crear momentos dentro de la película, también era un buen momento para meter canciones nuevas, que estaban un poquito en el olvido, apoyar a nuevos artistas y sobre todo, como era una época en la que se consumían muchos videos musicales, la realidad es que tener una canción emblemática sobre la película era un gran medio de promoción para la misma. Se hacía un tipo video con escenas de la película, un mini resumen, podríamos decir, de la película con las mejores escenas llevadas de la mano con esta canción principal. Esa canción o ese video se ponía dentro de la programación de los canales dedicados a programar este tipo de productos y la gente le gustaba la canción, veía la película, compraba el disco, en este caso el soundtrack, y todos contentos. Evidentemente hay muchísimos ejemplos, pero ya hablando de soundtracks creados en esta unión de las canciones originales, la música original, pero también visto por el lado comercial, en el 89 aparece una nueva versión de uno de los superhéroes más populares, Batman. Un Batman protagonizado por Michael Keaton, por Jack Nicholson como el Guasón, Kim Basinger como Vicky Vale, pero que su música, si bien parte de los momentos y de la música original fue compuesta por Danny Elfman, el soundtrack principal estuvo a cargo de Prince. Ahora imagínense, 1989, Prince, un compositor, músico, cantante, con una gran cantidad de éxitos, con una personalidad muy emblemática,
muy oscuro, ¿no? En muchas de sus composiciones, sus historias, sus cosas. Podremos hablar también de Purple Rain, que es otra de las obras maestras de Prince en cuanto a música y la historia que él mismo protagonizó en el cine. Pero con esto que venía yo, con esta personalidad mística, obscurona, su forma de componer, de hacer las canciones, pero resulta que esta película de Batman la dirige Tim Burton. Yo creo que el rey de las cosas obscuras, raras, nuevas en cuanto al cine. Entonces se dio la mezcla perfecta. Prince, Tim Burton, trabajando de la mano. Repito, la música original y ciertas partes lo produjo Danny Elfman. Pero resulta que Prince, y principalmente con la canción de Bad Dance, pegan un trancazo. Empieza esto a programarse en los canales de música, en los canales de video, y se vuelven uno de los soundtracks más exitosos, que de la mano al gran éxito taquillero que tuvo Batman en su momento, de hecho, fue de las películas más populares o que más recaudación tuvo para ese entonces, estoy hablando de 1989, que fue tanto lo que generó y lo que hizo, que a Jack Nicholson, por ejemplo, le ofrecieron, y fue de los primeros contratos, que le otorgaba parte de las ganancias en la taquilla. Ahorita, si lo estamos hablando así, ya estamos muy acostumbrados, ya la gran mayoría de los actores llevan ganancias de taquilla, llevan ganancias de merchandising, de ventas, etcétera. Pero en ese entonces fue la mezcla perfecta y fue de los primeros soundtracks en mezclar música original con música comercial, que en este caso fue música también especial compuesta para la película. No son canciones como se hace en otros soundtracks de estar agarrando música de otros artistas para irlas metiendo e ir musicalizando. Pero ya que estamos con esto y ya brincamos de la música original específicamente para la película, evidentemente también existió el soundtrack de las otras películas, de La Misión, del Padrino, de Star Wars. De hecho, con Star Wars y El Padrino se han hecho muchísimos conciertos sinfónicos, se han hecho una gran cantidad de espectáculos en torno a la música original, pero con esta unión que hacemos con Batman, brincamos ya a los soundtracks que realmente entra música de otros artistas que vienen al caso con la trama y escenas de la película. En este momento voy a tocar el punto de una película que evidentemente si tú naciste pues yo creo que del 90 para arriba, no vas a tener ni idea de lo que se te está hablando. Y aunque hayas sido más grande y hayas estado en tus 15, 20, ¿no? O hayas sido joven en el año de 1988, probablemente ni siquiera viste la película. Fue una película que tuvo mucho más éxito el soundtrack que la misma película. Y me refiero a la película Cocktail, protagonizada por Tom Cruise. No es otra cosa más que una historia palomera de un cuate que se va a trabajar de bartender y que tal cual vive la vida, ¿no? Tiene mucha onda el disco de música de reggae, ¿no? Rock, reggae. Vienen las canciones de los Beach Boys, Kokomo, que fue importante en su momento y la utilizaron como parte de esta promoción que estábamos hablando anteriormente en los canales de videos. Pero hay una canción en particular y aquí me regreso a que si naciste en 1990 no tienes ni idea de la película y que a lo mejor ni la viste si eras más joven o más grande en el año de 1988, que fue cuando se lanzó esta película, pero que sin duda has escuchado la canción Don't Worry,
Be Happy. De hecho, hoy por hoy, al momento de estar grabando este podcast, hay una tendencia de videos en TikTok en los cuales la están usando con unos bailes como un desfile que hacen como 3,000 botargas o no sé qué rollo, y la están poniendo, y es la versión en español de Don't Worry, Be Happy. Don't Worry, Be Happy, que se ha usado para anuncios de televisión, se ha utilizado en otras películas, la gente la conoce, pero muy pocos saben la referencia, que el boom o donde es lanzada fuertemente es gracias a la película Cocktail. Y de esta forma, Bobby McFerrin, quien compone y el que canta la canción, yo creo que tiene y tendrá para vivir de estar cobrando regalías. Una canción emblemática, una canción que se desprendió de una película y que alcanzó ese éxito. Y digo, bueno, son los primeros ejemplos de una canción que sale de una película y que se empieza a utilizar mucho más estas canciones de grupos, ya sean que estuvieran en el olvido, más viejas, pero que en conjunto generan un gran soundtrack. Siguiendo con ese tipo de música, y una película que también marcó muchísimo a una generación, la película está considerada como película de culto. Evidentemente todas las películas de este director son extraordinarias y es un director que siempre se ha preocupado por la música en sus películas. Estoy hablando de Quentin Tarantino y a lo que muchos consideran su obra maestra, Pulp Fiction. El soundtrack de Pulp Fiction es extraordinario, con todas sus letras, extraordinario. Pero aquí nos podríamos parar a pensar, ¿realmente fue la película la que hizo extraordinario el soundtrack? Y porque como nos gustó la película y escuchamos esa canción en alguna de las escenas, nos gustó y compramos el soundtrack, o la realidad es que en este mismo sentido de genialidad, ya desde antes se sabía que esto iba a suceder. Hay una entrevista, o en varias entrevistas que ha dado Quentin Tarantino, ha dicho que él muchas veces escucha primero la música y luego se las ingenia para que ésta entre en sus películas. Que así trabaja. Él tiene un gran cuidado con la selección de la música que escoge. Claro que todos ubicamos las diferentes canciones que se usan en Pulp Fiction. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan la escena en la que Mia Wallace y Vincent Vega están cenando en el Jack Rabbit Slims y empieza este concurso de baile? Canción You Never Can Tell, de Chuck Berry. Una canción viejísima, pero que la coreografía, la escena, que también ha sido recreada en muchísimos lados, ¿no? Muchísimos lados han recreado esta escena, hacen específicamente que esta canción de Chuck Berry volviera a renacer y la gente ya la ubique como la canción de Pulp Fiction. Evidentemente también está la de Girl, You'll Be a Woman Soon. Y así nos podemos seguir. Por eso considero que el soundtrack de Pulp Fiction es extraordinario y que cumple con esta idea de qué es más importante, la película o la música. En este caso es una escena. En este caso es una escena y siempre nos vamos a decir, bueno, pero es que
habrá quien me lo diga, ¿eh? O sea, habrá quien pueda decir, no, Víctor, es una escena y nada más fue esa canción y es por el bailecito que se echan, en este caso, Uma Thurman y John Travolta. Pero la verdad es que no, la música no es tan buena. Tiene que ver mucho más con otras cosas. ¿Sí? Echen un ojo a toda la filmografía de Quentin Tarantino y se van a dar cuenta cómo en mayor o menor medida, más original, menos original, más vieja o más nueva, siempre está perfectamente hecha la curaduría de la música en las películas de Tarantino. Pero también, si nos seguimos, la película de Trainspotting y la canción original de Iggy Pop, Lost for Life, que también marcó a la generación de los 90s, ¿no? Los que eran jóvenes, o éramos, como si yo no lo hubiera sido en su momento, que estábamos alrededor de los 20 años, por ahí de 1995, 1996, pero también todos tenemos marcadas escenas de la película de la mano con la música. Una película, ya que estamos hablando de esto y de películas emblemáticas con las canciones, las escenas y la música, hay una película que marcó una generación. Para muchos está considerada película de culto. Ojo, que algo esté considerado una película de culto no quiere decir que sea buena, sino es películas que han marcado generaciones, que han pasado o que han sido el despegue para que un actor de ahí brinque al estrellato. La película que me refiero y que me acordé ahorita clarito de un ejemplo que tuvo que ver la canción con la escena es la película de Wayne's World. Wayne's World, hecha por Mike Myers, la cual trata, y es más, miren, si nos seguimos, hasta yo creo que podría ser considerado del 92 para acá. No, todavía no podría ser el abuelo, pero sí podría ser el papá o el tío grande de todo lo que está pasando actualmente. Para quien no ha visto Wayne's World, es la historia de dos cuates que les gusta la música, les gusta el rock, Wayne y Garth, que desde el desván, no es cierto, no es el desván, desde el sótano, es el sótano, no es el desván, que desde el sótano de Wayne transmiten un programa de televisión, tienen unas cámaras, transmiten un programa y se empiezan a volar la señal de un canal local para empezar a transmitir lo que ellos querían decir. ¿Les suena conocido? De esta forma no dependían de nadie, no dependían de un medio, no dependían de nadie que les dijera qué decir o qué no decir, y ellos empiezan a hacer sus cosas. Pero además de esto que digo que si les suena conocido, de cómo se ha ido evolucionando los medios y cómo se ha ido evolucionando la forma de poder comunicar cuando tienes una idea, un gusto o algo que quieras decir, también cuenta la historia de cómo ellos empiezan a ser famosos, cómo una cadena de televisión, cuando se da cuenta que son negocio y que la gente los sigue, los quiere ya contratar y montan el mismo set que ellos tenían en el sótano de Wayne, ya en un estudio de televisión, cómo empiezan ya a entrar al juego de la televisión y del negocio, cómo ellos alcanzan la fama, cómo empiezan a haber peleas entre ellos y están a punto de destruirse y acabar todo, y cómo al final empieza ya otra vez, por decirlo de alguna forma, el back to basics. Pero lo importante no es la historia, lo que pasa es que se las cuento porque ahorita me acordé. Pero Wayne's World es también un ejemplo de cómo volver a conectar con canciones. Wayne's World salió en el 92. No importa qué edad tengas, ¿has visto la escena con la que empieza Wayne's World? De Wayne, Garth y tres amigos metidos en un Pacer azul, en la cual ponen un cassette y suena Bohemian Rhapsody de Queen. Mucha gente, muchísima gente conoció a Queen y conoció la canción gracias a Wayne's World. Ahora bien,
Dato curioso, dato que por supuesto no estuvo planeado. Freddie Mercury muere en 91. Freddie Mercury muere en el 91. Wayne's World sale a principios de 1992. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Pues bueno, ya vimos por un lado pura música original. Por otro lado, música original hecha específicamente para la película, mezclada con canciones con miras comerciales. Por otro punto, los grandes soundtracks que se han hecho con un excelente trabajo de tener el gusto, el talento y la visión de saber qué canción puede musicalizar esta escena, cómo canciones o escenas puestas en canciones han hecho también que las conozcamos y que tengamos la idea de esa escena y que nos acordemos de ese momento. Pero lo que no podemos negar y lo que no podemos hacer a un lado y no podemos negar es que todo está perfectamente pensado, planeado y trabajado para generar un estado de ánimo en la audiencia. No importa si fueron solamente unas notas para decirte que algo malo iba a pasar. No importa si es una marcha para que se vea la presencia con una personalidad firme, fuerte. Tampoco importa si es una canción en un concurso de baile, en una cafetería, llenos de sustancias que generan y alteran los sentidos, o si son 5 amigos en un coche yendo a la fiesta, escuchando una canción. El chiste es que la música y el cine siempre irán de la mano. Y nunca podremos decir, esta película no me gustó, pero se me gustó mucho el soundtrack, o al revés, me gustó mucho el soundtrack y la película no me gustó. Esto, en términos de imagen pública, es que existe una coherencia entre el fondo, la historia, el guión y la forma, la música con la cual le dan ese sentido a las películas. No importa de qué lado seas, tú sigue disfrutando el cine. Yo soy Víctor Gordoa Fernández. Nos vemos la próxima semana. Sigan escuchando Rock and Roll, denle like, compartan y a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Víctor Gordoa F. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.